En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La obesidad no solo afecta la movilidad o el metabolismo, también aumenta el riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer. El exceso de grasa corporal provoca inflamación crónica, alteraciones hormonales y cambios en el sistema inmunológico que pueden favorecer el crecimiento de células malignas. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más asociados? Conversamos con el doctor Armando García, oncólogo. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante, así que los invito a que aquellos que puedan acceder a notiuno.com/TV nos pueden ver por ahí, también escuchar por esta banda AM del 630 o por la banda FM del 94.3. La obesidad se ha convertido, yo diría que en la última década, un problema serio de salud pública, no solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Y es un problema que está asociado o sea, es un factor de riesgo para muchas condiciones, sobre todo para problemas cardiovasculares, problemas renales, problemas del hígado, y que lo estamos viendo desde tempranas edades, pero también se ha visto que tiene un vínculo con ciertos tipos de cáncer. Vamos a estar hablando con el doctor Armando García Rivera, hematólogo, oncólogo. Buenos días, doctor. Buenos días. Qué bueno que esté aquí conmigo. Y un tema que toma relevancia, sobre todo por una época como esta, que a la gente le encanta beber y comer. Definitivamente estamos en la época navideña, ya la empezamos y entonces aumenta sustancialmente la ingesta de grasa, carbohidratos, alcohol y otros tóxicos básicamente que pueden aumentar el riesgo de diferentes tipos de cáncer. Ese es el problema. ¿Por qué la obesidad se asocia a ciertos tipos de cáncer? ¿Cómo es ese vínculo? ¿Cómo se da? Hay un vínculo hormonal que el paciente, al tener grasa, sobre todo esa grasa abdominal, tiende a producir estrógeno. Y el estrógeno en ciertos tipos de cánceres es como si fuese la gasolina de tres tipos de cáncer específicamente. Uno de ellos el cáncer de seno en mujer, cáncer de útero también en mujer y también el cáncer de colon, tanto en mujeres y en hombres. ¿Por qué? Porque ese estrógeno, ¿verdad? Hace una proliferación de ciertos tipos de células que se alimentan básicamente del estrógeno y aumenten rápidamente. O sea que esa hormona femenina, ¿verdad? Que la tenemos el hombre y la mujer, en caso de nosotras, en mayor cantidad, como ustedes tienen más testosterona que nosotras, es uno de los factores que nos puede ayudar entonces a tener esa grasa de más. Y cuando usted habla de esa grasa abdominal, estamos hablando de la grasa visceral, la que se pega a los órganos. Esa es la grasa abdominal, la grasa que rodea el hígado, por ejemplo, y que a la misma vez puede producir el hígado graso, ¿verdad? Y esa dieta alta en grasa, alta en carbohidratos, esa dieta alta en glicémica, como se dice, pues ya va causando una alta producción de estrógeno desde pacientitas ya desde los 9 o 10 años que ya empiezan a tener sus periodos menstruales, por ejemplo, por la alta concentración de estrógeno. Y esa alta concentración de estrógeno durante toda su vida, hasta los 50 años que ocurre la menopausia, es un factor de riesgo bastante alto para estos dos tipos de cáncer en mujeres, que es el seno y el cáncer de endometrio o útero. O sea que nosotras tenemos entonces que desde bien pequeñas cuidar esa ingesta, porque si ya con el estrógeno, que es nuestra hormona, ¿verdad?, femenina, tenemos entonces que hacer otros ajustes para evitar, entonces, ¿verdad?, que ese factor de riesgo se incremente. ¿Qué cambios ocurren en el cuerpo de una persona cuando desarrolla obesidad? Y cuando hablamos de obesidad, me gustaría que me dijera cuántas libras para arriba. O sea, por ejemplo, si yo peso 120, para yo ser obesa, ¿cuánto yo tendría que pesar? ¿180? Depende de la estatura de la persona, ¿verdad? Y lo que le decimos el Body Mass Index, ¿verdad? Un Body Mass Index mayor de 25, pues ya se considera obesa la persona. Así que todo depende del peso y la estatura y de la edad sobre todo. Pero más que nada, la grasa visceral, ¿verdad? La grasa abdominal. Esa es la que tenemos que tener cuidado porque no es la misma que la grasa total del cuerpo. Esa es la que puede producir diferentes tipos de cáncer. A eso es lo que le llamamos el síndrome metabólico, a esa grasa que se pega. Esa grasa que está en el área de la barriga, ¿verdad? Y esa grasa está asociada, por ejemplo, en el cáncer de colon, sobre todo en hombres, en cáncer de colon distal.
está asociado a ese tipo de grasa. Lo que pasa es que yo quiero dedicar el próximo segmento a cáncer de colon como tal, porque sé que hay un problema serio y que lo estamos viendo en gente más joven, pero eso lo quiero tocar en el próximo tema. Quiere decir entonces que esa grasa que se acumula, o sea, entonces promueve el que la célula, siempre se ha dicho que las células cancerosas lo que le gustan es el azúcar, no la grasa. Pues vamos a poner el azúcar con la producción de insulina. La producción de insulina, cuando uno come mucho azúcar, produce mucha insulina. La insulina es una hormona que induce a la proliferación celular, tanto de células buenas como células malas. Así que al tener mucha insulina en el cuerpo crea una resistencia a la insulina, pero a la misma vez el páncreas sigue produciendo insulina. Y esa insulina, además de producir células normales, producen células malignas. Así que eso es una de las causas. La otra causa, ¿verdad?, también de la obesidad es la inflamación en general, sobre todo en el sistema digestivo. Al tener una dieta alta en grasa, una dieta baja en fibra y una dieta que tiene alto contenido de grasa y de azúcares no refinadas, pues eso produce que la flora del intestino disminuya y no tenemos esa protección intestinal de la flora normal del intestino. Si tenemos entonces unas citoquinas o unas sustancias inflamatorias que cambian el DNA del intestino. Y el problema con la obesidad, doctor García Rivera, es que está asociada a la diabetes tipo 2. Y sabemos que en Puerto Rico tenemos una alta incidencia de diabetes, y cuando nos comparamos con los estados en Estados Unidos y con la población en general hispano parlante de Estados Unidos, Puerto Rico sigue siendo el número 1 en diabetes tipo 2. Y de ahí tenemos, por ejemplo, un tipo de cáncer que es el cáncer de páncreas, que tiene una relación bien directa con la diabetes y sobre todo también con la obesidad. Esa persona obesa que come mucho carbohidrato tiende a producir mucha insulina, y esa producción excesiva de insulina prolifera células malignas, sobre todo en el páncreas, y ahí está el cáncer de páncreas. Cuando hablamos de esa circunferencia, ¿verdad?, de la barriguita, ¿cuánto en términos de pulgadas sería ya que tendríamos que tener cuidado y hay que empezar a bajarla? Ya 40 pulgadas es una... Pero es que eso es mucho. Es una... Pero ya menos de 40 definitivamente, ya 36 de pulgadas en un hombre. En un hombre pues ya... ¿Y en una mujer cuánto sería? Y en una mujer menos de 36 también. Sí. Menos o sea que 36. las que tenemos entre 24 y 25 estamos bien. O sea, también. estamos queridas. Definitivamente. Es que bueno saber eso. El problema con esto es que, ¿verdad?, que el azúcar, porque las células cancerosas se dice siempre que les gusta el azúcar. Entonces, si producimos mucha insulina, estamos produciendo que mucho azúcar. Captan más rápido el azúcar que las células normales, sobre todo en los estudios que nosotros los oncólogos ordenamos, que es el PET scan. Ahí la captación de azúcar hace que esa área pinte más ávidamente, y eso hace que entonces podemos distinguir qué es canceroso de lo que no es canceroso en los estudios del PET scan. Pero todavía estamos en estudios iniciales para ver si el azúcar directamente altera, ¿verdad?, el metabolismo para seguir proliferando las células de cáncer. Todavía estamos en pañales, pero sí hay una correlación con la producción excesiva de insulina y las proteínas asociadas a la insulina. Siempre se dice, ¿verdad?, que si el azúcar, a veces las personas piensan, si como mucho dulce, quizás... Bueno, podría ser. Yo pienso más que estos carbohidratos que no son complejos y las malas formas de cómo diseñamos los platos. O sea, y ahora que viene la Navidad, doctor, que tenemos que ensalada de papa, ensalada de codito, tenemos los guinitos en escabeche, el arroz con gandules, y usted lo menos que ve es un plato hermoso con una ensalada rica, ya sea verde o que tenga tomates, pepinillo, alfalfa. O sea, no vemos eso. Entonces, 4 carbohidratos. Ahí estaría mayormente el problema, más que comerse quizás un poquito de arroz con coco. Sí, eso lo conocemos como alto contenido glicémico. Todo lo que es la papa, todo lo que es el dulce, todo lo que es la vianda, por ejemplo, ¿verdad?,
tiene un alto contenido glicémico que entonces produce mayor insulina en el cuerpo y de ahí viene entonces la resistencia a la insulina y la obesidad. Ay, se me olvidaron los pasteles que también están hechos con guineo y plátano, o sea, que también ahí tenemos otro carbohidrato. Aquí lo que tenemos que aprender es, entonces, a que ese plato esté mejor dividido, mejor ver la selección, si va a comer ¿verdad? Un carbohidrato al mediodía, no se coma a los 4 o 5, ¿verdad? Trate de variar. Variar y mucha ensalada, definitivamente. O sea, para que nos ayude. Le pregunto, cuando uno tiene obesidad, ¿hay mayor resistencia quizás a tratamientos contra el cáncer? Por ejemplo, una radioterapia, una quimioterapia o cirugía, porque sabemos, ¿verdad?, que hoy día pues las quimios han ido avanzando muchísimo. Tenemos, ¿verdad?, las inmunológicas y las biológicas. Sí, pues en el sentido de resistencia a quimioterapia, sí, porque al tener más tejido adiposo, pues crea un mayor área de superficie y tenemos que dar unas dosis más elevadas de quimioterapia. Al tener un body mass index más alto también, pues tenemos que partir de ahí si podemos dar una quimio en dosis alta que puede causar otros efectos secundarios o dejar una dosis estándar. La otra cosa es que la persona obesa, ¿verdad?, tiene menor oxigenación del tejido, tanto del tejido normal como el del cáncer. Al tener menor oxigenación, ocurre más resistencia al tratamiento de quimioterapia. O sea que para colmo todavía entonces es otro problema. Es otro problema. La otra es que también al tener obesidad tenemos un sistema inmunológico deprimido y así no tenemos una buena respuesta a las inmunoterapias. Hay unos factores, ¿verdad?, de inflamatorios, de citoquinas, que hacen que el sistema inmunológico baje en estos pacientes. O sea que aquí es importante entonces que de antemano, mire, si usted tiene 40, 50 libras de más, si ese índice de masa corporal pasa de los 35, usted tiene que hacer ajustes. Y no importa, estemos en la época navideña, hay que hacerlo. El alcohol también se convierte en grasa, que ese es otro problema, que la gente a veces piensa que no. La cerveza, la cebada, que es carbohidrato puro, puede aumentar los carbohidratos ahí. O sea, que en una época como esta, en donde uno empina el codo y es a comer y uno dice, en enero resuelvo. Óigame, usted puede llegar bien descompensado a una sala de emergencia. Evite eso. O sea, coma, mire, de manera moderada, ingiera uno que otro, ¿verdad? Porque puede celebrar, pero hágalo moderadamente. ¿Y sabe qué? Que se vayan a hacer un poquito de ejercicio, doctor, que se vayan a caminar. Definitivamente. Caminar es gratis. 30 minutos 5 veces al día es suficiente. Ya sea caminando, ya sea corriendo bicicleta, 5 o 10 minutos de ejercicio un poquito más vigoroso, pues también ayuda. Y eso también, sobre todo en pacientes mayores de 60 años, combinarlo con un programa de pesas, ¿verdad? Para el tono muscular mantenerlo. Para mantenerlo, pero por lo menos podemos hacer el sacrificio de irnos a caminar. Yo digo que caminar de una manera, no es que camine y me vaya por ahí, mire, a pasito para ver el celular. Usa el celular con unos audífonos para música, para que le dé un poquito de ritmo a ese cuerpo y mire, se disfruta. Y si tiene pareja, después que cenen, van y se ponen a caminar por el parque acá allá donde viven, por la urbanización donde viven. Eso no cuesta nada. Y te reduce hasta un 20 o un 30% la probabilidad de cáncer, sobre todo en adolescentes, que si ya empezamos a inducir a los adolescentes a caminar 30 minutos 5 veces al día, pues disminuimos en un 20 o un 30% la probabilidad que durante el trayecto de su vida disminuya un cáncer de colon. Wow, o sea, esas son estadísticas que son impresionantes y fuertes, así que tenemos que hacer arreglo. Disfrute de esta época, dese el palito de vez en cuando, lo que sea, su copita de vino, pero todo con moderación. Aparte que eso le lleva después también a otros problemas. Voy a continuar hablando con el doctor Armando García Rivera, oncólogo, y voy a dar el número telefónico 787-640-6634. 640-6634. Y como siempre digo, en nuestra página de Vivir con Salud, usted encuentra esta entrevista y el número de teléfono. Con esa información me voy a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.